Amén. Entonces seguimos con la lección. Ya la semana pasada vimos el tema de la palabra de Dios. Ya. Y esta vez vamos a ver el tema de la oración. Amén. Y nos vamos a basar en el texto base, va a ser Santiago 5:16. Y específicamente la parte B de ese versículo. ¿Santiago? Santiago, capítulo 5, versículo 6. Santiago está después de Hebreos. El Nuevo Testamento es uno de los últimos libros también. Después del libro de los Hebreos está Santiago y vamos a ver el capítulo 5, versículo 16, la parte B. Cuando uno dice la parte B, quiere decir que es la segunda parte del versículo, que no es el versículo completo. Amén. Santiago está en uno de los últimos libros. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Y dice así. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez le voy a dar lectura. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora, Señor, vamos delante de su presencia, presentando este tiempo de enseñanza, Señor, y pedimos que tu presencia, Señor, tome el control, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mis labios, Señor, y pueda ser dirigida en todo este tiempo por ti, Padre Celestial, para poder entregar, Señor, lo que tú quieres, Señor, entregarnos, Señor, como iglesia en esta hora. Bendigo este tiempo, Señor, te agradecemos este tiempo que hemos podido alabar tu nombre y bendecirte. Gracias, Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. La oración, ¿cierto? Es el medio más íntimo para hablar con Dios. Orar es acercarse al trono de Dios, disfrutando una intimidad espiritual incomparable. De ahí que la oración, la relación íntima con Dios es una experiencia vivificante para todo creyente. ¿Qué quiere decir vivificante? Realmente que nos da vida, ¿cierto? Nosotros cuando como cristianos, quien nos vivifica es Dios mismo a través de la oración, es el Espíritu Santo. A Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Realmente aquí nos hace el autor, ¿cierto? Nos hace una invitación. Acerquémonos, pero no tan solo nos dice acerquémonos, sino que nos dice confiadamente al trono de la gracia. Es decir, que nosotros podemos ir delante de Dios sin temores. Dios no nos va a exigir nada para que nosotros podamos hablar con Él. No nos pide o no nos pone un calendario tampoco para pedir o que pidamos alguna hora estimada para poder hablar con Él. Nosotros podemos ir en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, podemos ir y orar delante de Dios, acercarnos a Él. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quiénes son? ¿A qué se refiere a los justos? Se refiere a nosotros, los hijos de Dios, cristianos, porque no es que nosotros seamos perfectos ni nada, no, pero somos justificados a través de Jesucristo. Por eso, cuando habla del justo, habla de nosotros como creyentes, como cristianos. Cuando dice la oración eficaz del justo puede mucho, quiere decir que la oración de Azucena, ¿cierto? La oración eficaz de Azucena puede mucho. La oración eficaz de Eduardo puede mucho. La oración eficaz de Débora, ¿cierto? Puede mucho. Cuando hacemos una oración eficaz al Señor, esa dice que puede mucho. Y ese puede mucho, vaya, es que si lo dice la Escritura, puede hacer cosas que nosotros no logramos entender, pero tiene unos alcances que nosotros no nos imaginamos. Amén. En Efesios 6,
18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí cuando habla de suplicar por los santos, también tenemos que tener en claro que no dice súplica a los santos, como lo hace la Iglesia Católica, ¿cierto? Que lamentablemente ora a los santos, a santos que tienen ellos, a esculturas, a imágenes. Pero aquí dice la palabra que uno tiene que velar y orar, y súplica, dice, con perseverancia y súplica por todos los santos. ¿A qué se refiere por todos los santos? A los creyentes, a los cristianos. ¿Por qué los trata de santos? Porque a través de Jesucristo también nosotros hemos sido santificados a través de Cristo. Cristo nos ha limpiado del pecado. ¿Bien? Del pecado inicial, pero también cada día nos va limpiando, ¿ya? Porque también hay una santificación que es progresiva, hay una santificación que es instantánea. Cuando nosotros recibimos a Jesús, el Señor inmediatamente, para Él somos santos, porque nos ve a través con los ojos de Cristo, ¿ya? Pero en el proceso hay un tipo de santificación que es la santificación progresiva, que también es algo que es constante. Constantemente nosotros debemos ir santificando nuestra vida, ir mejorando, ¿cierto? Y también está la santificación final, que ya cuando ya estemos arriba en el cielo, ¿cierto? Con el Señor, que ya ahí en nosotros no va a haber pecado, ni va a morar pecado ahí en ninguna parte. Aquí mora el pecado. Nosotros vemos, aunque nosotros estemos luchando o estemos viviendo una vida en santidad, que es lo que Dios quiere, estamos rodeados de situaciones de pecado, ¿cierto? Porque estamos en el mundo, no somos del mundo, porque el Señor nos apartó, pero estamos aquí insertos en este mundo. Entonces, cuando habla de los santos, por todos los santos está pidiendo por todos los creyentes. La oración es un llamado, es un mandamiento, es una necesidad y un deleite, ¿cierto? Nos deleitamos cuando oramos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene a nuestra habitación. Cuando nosotros vamos a orar al Señor, en cualquier lugar que donde estemos clamando al Señor, el Señor está escuchando y hace sentir su presencia y nos abraza con su presencia. Orar para el discípulo cristiano es tan vital como respirar. Cuando uno empieza a orar, a tener esa comunión con Cristo, después se produce esta necesidad de orar, de conversar con Él, porque Él ya no es tan solo un Dios lejano, sino que se transforma en nuestro amigo. ¿Qué es lo que quiere? Él anhela ser nuestro amigo, poder compartir con nosotros. Por esta razón, el verdadero Hijo de Dios debe cultivar una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Dice Colosenses 4:2, dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, vamos a velar, vamos a orar, vamos a perseverar, pero siempre con un corazón de gratitud. Siempre con una actitud de gratitud delante del Señor. Dice el salmista, entrar por sus puertas con acción de gracias. Cuando entramos al Señor, vamos a dedicar un tiempo de oración. Siempre vamos agradeciendo al Señor, ¿cierto? Y 1 Tesalonicenses 5:17 dice también orar sin cesar. Amén. Orar sin cesar. Es decir, ahí está más claro. Están esas tres palabritas, pero son muy claras. Orar sin cesar, sin parar, ser constante. Ahora, en esta enseñanza acerca de la oración, compartiremos la enseñanza bíblica acerca de la oración eficaz del justo, ¿cierto? Bajo tres tópicos. Primero, los requisitos bíblicos para la oración eficaz. Luego, las dimensiones espirituales en la oración eficaz. Y los consejos prácticos para una oración eficaz. Esto no te preocupes, Azu, que lo vas a tener en la mano. Ya lo vamos a imprimir esta semana, así que todo esto lo vas a tener también. Así que si no alcanzas a escribir algo, no te agobies ni nada, porque lo vas a tener igual. Los requisitos bíblicos de la oración eficaz es el punto que vamos a ver hoy. La oración eficaz es una experiencia con toda la deidad, ¿cierto? Cuando habla de la deidad, está hablando de nuestro Dios Trino, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en la oración siempre están los tres, porque son uno solo. Siempre van a estar los tres. Lucas 11:2 dice, y les dijo
Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Jesús les estaba enseñando a los discípulos, ¿cierto?, a orar. Y él decía que en su oración ellos tenían que dirigir su oración al Padre, ¿cierto?, a Dios Padre. La oración es realizada en el nombre del Hijo Jesús. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, hablando Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, toda oración que nosotros hacemos, ¿cierto?, siempre la dirigimos en el nombre de Jesús. Puede ser al principio, por lo general lo hacemos al final, pero siempre la oración es nuestro mediador o quien intercede por nosotros, quien nos ayuda por medio en la oración es Jesucristo, ¿cierto? Él es nuestro mediador. Nosotros vamos a Dios, pero vamos por medio de Jesús. A través de él nosotros hacemos la oración. Dice en Juan 14:14, si algo pidierais en mi nombre, Jesús hablando, yo lo haré, ¿cierto? Dios nos responderá. La oración es vivificada por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:26 y 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí otra vez sale eso, intercede por los santos, es decir, intercede por nosotros. Dice que muchas veces, aquí hay una expresión que dice que muchas veces nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda en la oración. A veces estamos orando y no sabemos qué pedir, no sabemos cómo hacerlo, pero viene el Espíritu Santo y nos ayuda y nos da las palabras necesarias para que nosotros podamos interceder y hacer la oración. Amén. Dirigida por él. La oración eficaz. La oración eficaz debe reunir los siguientes requisitos. Habían estos requisitos que nombraba aquí el autor, revelados en la palabra de Dios. Y estos requisitos, algunos son muy, muy sencillos, pero cuán necesarios son el que nosotros los tengamos presentes cuando vamos a orar. Por eso los vamos a ver y los vamos a leer un poquito, ¿ya? El primero de los requisitos para que la oración sea eficaz es primero tener una actitud de devoción, ¿ya? Devoción. Disfrutar, la definición de devoción, disfrutar una intimidad amorosa con Dios. Es decir, yo voy al Señor, a la oración, pero voy no con una actitud, una actitud de queja, se podría decir, que muchas veces no quiere decir que de repente nos quejemos, porque a veces vamos y decimos, Señor, pero mira, y nos quejamos. ¿Por qué? Porque decimos, somos de corazón sincero y le decimos al Señor lo que sentimos en el momento, ¿cierto? De repente estamos sintiendo un dolor, ¿cierto? Y vamos con ese dolor delante del Señor. Depende de las circunstancias, nosotros vamos y nos expresamos delante de Dios, pero siempre hay que tener una devoción, sabiendo de que nosotros vamos a tener una intimidad, no por cualquier persona, no vamos a hablarle a cualquier persona, no le vamos a contar a un amigo que el amigo, claro, uno cuando tiene un amigo, ¿cierto?, le cuenta la situación, muchas veces tiene una confianza, cierta confianza con el amigo, pero el amigo no es que tenga todo el poder para solucionar el problema, lo que más puede ser, a veces nos ayudan y otras veces simplemente nos escuchan y nada más. Pero cuando vamos a la intimidad con Dios, cuando vamos a Él, sabemos de que no vamos a cualquier persona, vamos al ser creador de todas las cosas, a un Dios que tiene todo poder, a un Dios que está mirando todo lo que ha sucedido. Aunque yo no le cuente todo, Dios lo conoce, pero uno delante de Dios lo dice, lo conversa, porque a Dios le gusta que uno comparta su situación con Él, ¿ya?
En Salmos 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando vamos a la presencia del Señor, el Espíritu Santo, a veces estamos tristes, pero cuando vamos a la presencia del Señor en ese momento de oración, ¿qué pasa? Que el Señor viene y nos devuelve el gozo, porque a veces por situaciones a veces pequeñas perdemos el gozo de la salvación. No es que perdamos la salvación, pero a veces perdemos el gozo de la salvación y andamos tristes sin razón, o a veces nos duele algo y como que todo se nos viene abajo. Pero cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor viene y pone ese gozo de nuevo, como le pasó al salmista, ¿cierto? El salmista dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces él decía estas palabras porque uno se da cuenta cuando pierde ese gozo, pero cuando uno va a la intimidad con Dios, cuando usted va a orar al Señor y se derrama delante de Dios, sabiendo que Dios está atento, amoroso, viene ese gozo. Dios devuelve ese gozo y le fortalece. Romanos 8, 14 al 16. ¿Lo puedes buscar, por favor, Pastor Eduardo? Para que le dé lectura a Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Qué lindo este párrafo bíblico. Mire que son 3 versículos, pero dicen cosas tan importantes que marcan nuestra vida. Primero, nuestra posición, porque dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Los hijos de Dios, está diciendo que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y lo otro dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿cierto? No para volver atrás, no para sentir temor otra vez, no para ser esclavo del pecado o de lo que a mí me tenía atado antes. No, Dios dice que hemos recibido un espíritu de adopción. Dios ha decidido adoptarnos como hijos, ¿ya? Como hijos, por el cual nosotros clamamos, dice Abba, Padre. Ese Abba significa papito, padre, ¿cierto? Papá. Entonces, dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando da ese testimonio el Espíritu Santo en nuestro corazón, hay paz en nuestro corazón. No hay temor. Ya uno no siente ese temor que tenía antes. Al estar esclavo, ¿cierto? Del mundo, esclavo del pecado. Ya no. Ya dice que ya no somos esclavos de esas cosas. No somos esclavos del temor, sino que somos recibidos como hijos suyos. Dice que hemos recibido un espíritu de adopción. Otra actitud que debemos tener para tener esta oración eficaz es algo esencial para toda oración, es la fe. Si voy a orar, ¿cierto? Voy a aclamar al Señor, primero debo tener fe. Confiar descansadamente en las promesas de Dios. Sabiendo primero a quién vamos a aclamar, ¿cierto? Tenemos que tener fe y la certeza de saber a quién voy a aclamar, conocer a Dios. Si yo conozco a Dios, sé que Dios es fiel a sus promesas. Y si yo conozco a Dios, yo sé que cuando yo le ore, yo sé que Él me está escuchando. ¿Amén? Hebreos 11:6. Puedes leerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y luego puedes leer Santiago 1, del 5 al 7. Cuán importante es tener fe y orar, no decir como decía ayer, ¿cierto? Una pastora decía,
No, cuando ore, no diga, hoy tengo fe porque tengo fe que mi fe es grande. No. Tiene que tener fe en el Señor, que es grande, no en su fe. No es tener fe en la fe, es tener fe en Dios. Amén. ¿Tiene Hebreos? Hebreos 11:6. A ver, no. ¿Yo te lo pongo? ¿No? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la ley, Que le hay. crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Qué lindo es esto, mira, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a orar es saber que nosotros vamos, pero tenemos que ir con fe, ¿cierto? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué quiere decir eso? Que crea que Dios está ahí, que Dios está escuchando y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Él va a responder, que Él va a dar conforme a la necesidad, igual que nosotros estamos buscando, estamos pidiendo. Ahora busquemos Santiago 1, de 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Amén. Aquí nos aclara más, ¿cierto? Dice en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, nosotros tenemos que tener, porque dice que el que tal haga, el que duda, que decía el versículo 7, el que duda, dice, quien tal haga, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Porque si vamos delante del Señor a orar y clamar y no tenemos esa fe, o vamos dudando de lo que Dios puede hacer, al final el Señor dice, pero si tú no me crees, tú no dudas, tú estás dudando de mi poder. Tú no me conoces realmente, entonces, ¿cómo va a respondernos? ¿Cierto? Aunque muchas veces, aún dudando nosotros, Dios nos ha respondido muchas cosas, por amor, por misericordia. Pero Dios quiere y dice que nosotros pidamos, pero pidamos con fe. Dios tiene grandes cosas para nosotros, no tiene cosas pequeñas. Pero nosotros cuando vamos delante de su presencia debemos hacerlo creyendo que Dios tiene el poder para hacerlo. Porque si yo voy y decirle, Señor, yo quiero o deseo o mi anhelo es esto, pero mi corazón dudo, ¿cierto? Se va alargando, pero si nosotros vamos creyendo y dice, Señor, yo dejo esto porque yo sé que tú tienes poder, yo sé que tú lo puedes hacer. Señor, tú hiciste esto en el pasado y el Señor empieza a recordar cosas que Él ha hecho. Si lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez y otra vez, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, ponemos toda nuestra confianza en el Señor y el Señor a su tiempo, ¿cierto?, responde, porque tampoco en nuestro tiempo. A veces el Señor responde enseguida, pero otras veces el Señor decide esperar y nos hace esperar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a orar es santidad. La santidad es consagrar nuestra vida en obediencia a Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esas eran palabras que Dios les decía a su pueblo Israel, que a causa del pecado ellos hacían que Dios no les oyera, Pero dice en el versículo anterior, y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ahora, en Hebreos 10, del 19 al 22 leo, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios,
por la sangre de Jesucristo, por el nuevo camino, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, es decir, es su sacrificio, ¿cierto? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, que nosotros vayamos delante del Señor. Si tenemos pecado, a declararlo al Señor, no ocultarlo, ¿cierto? Sino que decirle, Señor, esto. O sea, porque muchas veces hay personas que están tan acostumbradas a pecar, que pecan y dicen, total, Dios me va a perdonar, que Dios grande en misericordia y me va a perdonar, y viven una vida de liviandad y de libertinaje, porque al final no tienen temor de Dios. Dicen, no, yo tengo temor de Dios, pero al final tú ves que en el día a día hacen lo mismo y no hay un cambio. Entonces, cuando uno va a buscar y quiere que la oración sea eficaz, uno debe consagrar su vida en obediencia. Y si la palabra me dice algo, si el Espíritu Santo está tratando conmigo de que yo deje de pecar en una área o en otra, o en lo que cada uno tenga, ¿cierto? Uno tiene que ir delante de Dios, ¿cierto? Y saber que Dios está pronto para oír, para ayudarnos, ¿cierto? Y dice que nosotros vayamos con un corazón sincero delante de Él y purifiquemos los corazones de mala conciencia, es decir, que cada día nosotros vayamos mejorando delante de Dios para que Dios también pueda hacer que nuestra oración sea una oración eficaz. Otra característica es la sujeción. ¿Qué es sujeción aquí? Es someter nuestros deseos a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos muchas peticiones en nuestro corazón, muchos planes, muchos anhelos en nuestro corazón. Pero todos Dios los conoce, y cuando uno ora delante del Señor, Dios nos va a responder siempre y cuando eso, lo que nosotros pedimos, no nos aparte de Él. Porque si Él nos responde en algo que nosotros le pedimos y Él sabe que al respondernos nosotros vamos a desviar nuestra mirada y lo vamos a abandonar, Él por amor a nosotros no nos responde. Por amor a nosotros, Él nos deja como estamos en esa situación. Por ejemplo, Pablo tenía un aguijón en su carne, un dolor, una debilidad, no sé, tendría una herida, no sé lo que tendría, pero dice que era un aguijón, más allá no explica bien, no. Pero ese aguijón era algo que le molestaba, no era algo agradable para él. Dice que era un aguijón en su carne. Pero, ¿qué pasa? Él, si vemos en la Escritura, él hizo muchas sanidades, Dios lo usó para sanar a muchas personas también, ¿cierto? Dios hizo milagros con Pablo. Pero Pablo no sale en la Escritura si él oraría por él mismo a causa de eso. Oró, pero Dios, ¿qué le dijo? Oró 2 veces, dicen, ya. Bueno, cuando él oró por eso, Dios, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, si él lo sanaba, a lo mejor no sé qué pasaría con Pablo. Pero a veces nos pasa a nosotros que si Dios quita ese aguijón de mi vida, quizás yo me voy a apartar y voy a hacer, entre comillas, de las mías, por así decirlo. Voy a aprovechar y voy a hacer de las mías porque esto ya lo saqué ese peso, saqué ese aguijón que yo tenía y vuelvo atrás. Y Dios, como nos conoce cómo pensamos, conoce nuestro corazón, dice no, ese aguijón lo voy a dejar ahí porque si lo quito te vas a perder, por ejemplo. Pero si es la voluntad de Dios en un momento dado y ve en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro deseo, nuestro anhelo y ese aguijón que nos molesta, el Señor dice, ya, estás aprobado y sé que si te saco ese aguijón vas a seguir
vas a ser fiel. Por lo tanto, en un momento dado Él llega, no le cuesta nada, de un momento a otro, quitar ese aguijón y ya. Y seguimos adelante y nos bendice y glorificamos y concede la petición de nuestro corazón. Pero nosotros debemos someternos a su voluntad. Dice Santiago 4:3, pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Porque hay muchos que pedimos al Señor, quizás de repente estamos pidiendo algo, pero estamos pidiendo mal porque al final el enfoque que tenemos para pedir eso no está bien. ¿Cierto? Porque puede ser una persona y otra están pidiendo lo mismo, pero una persona está enfocada en una cosa y la otra está enfocada en otra cosa, pero están pidiendo lo mismo. Y el Señor, ¿a quién va a responder? A la persona que está pidiendo bien, porque está pidiendo para agradar a Dios, está pidiendo para servir a Dios, está pidiendo algo puntual en lo cual uno va, quizás es algo para su vida misma, pero que no se va a apartar de Dios. Entonces Dios conoce el corazón. Ahora, primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso es seguro, ¿cierto? Primera de Juan 5, 15 dice, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si las cosas que nosotros le estamos pidiendo están de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, no dudemos de que Dios lo va a responder. O sea, Dios lo tiene, como le digo yo, ahí, para entregarlo más. Que uno tiene que estar así, recibiendo, porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Porque sabe y conoce el corazón. Pero si nosotros fuéramos egoístas o tuviéramos un pensamiento erróneo frente a la voluntad de Dios, que no es para agradarle a Él, sino que para agradarnos a nosotros mismos, ya Dios se la pensaría 2 veces en poder responder algo. Pero, bueno, Dios, que nos permite conocer igual, de pronto nos va mostrando su voluntad. También otra actitud que tenemos que tener frente a la oración es la humildad. Rendirse completamente ante la presencia de Dios. Muchas veces hay gente, por ejemplo, yo me recordaba de estos fariseos, ¿cierto? Que se ponían en las calles para orar y para que todo el mundo los viera que estaban orando, o oraban en voz alta para que el vecino y el otro de allá y el otro de allá me escuchen que estoy orando y que soy espiritual y toda la cosa. Pero Dios, una de las cosas que pide en la oración eficaz es que yo sea humilde. Porque ¿qué sacamos nosotros en engrandecernos cuando vamos a la oración, sabiendo de que nosotros no somos nada frente a Dios, porque nosotros somos su creación? Él es el creador, Él nos creó, Él nos conoce de tal manera, conoce todo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, todo, no hay nada que le sea oculto. Segunda de Corintios 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y Joel 12 y 13 dice, por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no es un Dios que le guste castigar, ni andar dando palos, ni nada. A veces lo hace porque es necesario, ¿cierto? Que a veces lo hace porque la gente no entiende, digámoslo, de buena manera. Entonces de repente Dios nos hace, como dice por ahí, hay un dicho que dice, nos aprieta pero no ahoga, ¿cierto? No ahorca, no ahoga. ¿Por qué? Porque a veces es la única forma de hacernos reaccionar. A veces somos tan
duros como el pueblo de Israel, de servir, que no salimos de nuestro enfoque, de la situación que tenemos en nuestra cabeza. Y Dios, claro, Dios nos tiene que sacudir un poquito, movernos. Entonces ahí nosotros decimos, oye, ¿qué pasa? O sea, ahí nos hace reaccionar. Entonces dice, me llama la atención este versículo porque dice, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Es decir, no es una relación o no es que yo tenga que demostrar mi humildad con mi ropa. Yo no significa de que como me vista yo sea humilde o no sea humilde. Es mi corazón, cómo yo presento mi corazón delante de Dios. ¿Cierto? Yo me duelo, yo sé que voy delante de Dios y que Dios es un Dios de misericordia, que es un Dios clemente, que es un Dios que se apiada de mí y que tiene misericordia conmigo. Otra actitud que hay que tener para esta oración eficaz es paz. Paz es mantener buenas relaciones personales con el prójimo, en ese sentido. ¿Amén? Dice Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Capítulo 18, del 15 al 18 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de los 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez digo que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ve que es bueno tener una buena relación entre los hermanos. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros nos ponemos de acuerdo en alguna cosa para pedírsela al Señor, si tenemos una buena relación, Dios dice que Él va, dice, a responder, ¿cierto? Dice, de acuerdo, que se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si nosotros estamos orando, nos ponemos de acuerdo para orar y tenemos discordia entre nosotros, no hay acuerdo. ¿Cierto? Va a ser difícil poder clamar al Señor y orar porque cada uno va a orar en direcciones diferentes. Pero cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y vamos a decir, o vamos a orar por esta situación, el Señor dice que ahí va a responder, dice que será hecho por el Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es su promesa. Otra actitud para la oración eficaz es la sinceridad. Ser transparente por medio de la confesión a Dios. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Luego primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A mí ese es uno de los versículos favoritos también mío porque realmente es algo tan grande el hecho de que nosotros, bueno, somos humanos, nosotros pecamos, de vez en cuando podemos hacerlo consciente o tal vez inconscientemente, pecamos, ¿cierto? Pero lo importante es reconocerlo. Si yo cometo un pecado, tengo que reconocerlo frente a Dios y pedir perdón. Y dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Porque no quiere decir que nosotros seamos cristianos, que seamos creyentes, hijos de Dios y que nunca vamos a equivocarnos. Podemos equivocarnos, somos humanos. Pero lo importante es reconocerlo. Y sobre todo frente a Dios y decirle al Señor, Señor, hice esto. Y pedirle perdón. Y Dios
dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sencillez es otra característica, evitar el uso y el exceso de palabras vanas. Cuando vamos a orar, dice en Mateo 6:7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Algunos empiezan a hablar y ponerle ahí, a veces buscan palabras y al final, como le están buscando palabras, se desvían al final hasta del propósito del tema de la oración. Se salen de ahí. Porque creen que si mientras más palabras o más larga la oración van a ser escuchados mejor. Y no es así. ¿Ya? Dice que no uséis vanas repeticiones. Sí, oré, que lo haga de todo corazón. Que, bueno, si en el momento dado yo siento repetir algunas palabras, que sea de corazón, yo no tengo problema en hacerlo, pero que no sea por tener un tiempo más largo de oración para que yo crea que si yo oro más tiempo, el Señor me va a escuchar, repitiendo las mismas palabras. No, el Señor quiere que nosotros oremos, pero que seamos sencillos, que sea un fluir sincero. Lucas en el capítulo 18, del versículo 9 en adelante, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús dijo esta parábola y dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí nos pone un ejemplo, ¿cierto? El fariseo estaba hablando, pero ni siquiera estaba, me da risa porque ni siquiera estaba orando por él mismo, sino que estaba juzgando más que orar, estaba juzgando a los otros. Dice, menos mal que yo no soy así, menos mal que no soy así, o que no soy así, o que no tengo esto, no tengo lo otro, como este. Y empezaba, pero no se miraba a sí mismo, que él tenía la necesidad de Dios también. Muchas veces nosotros igual, cuando estamos orando, igual, es verdad, oramos por uno, oramos por otro, pero no nos olvidemos de orar por nosotros mismos, que también nosotros tenemos necesidad. De repente dicen, no, que yo no oro por mí. Me recordé de Anita, que una vez dijo, yo no oro por mí porque me gusta orar por los demás y no oro por mí. Eso, me recuerdo eso, ¿no? Pero ¿a qué voy? Es que si uno como persona, es verdad, tienes que interceder. Eres intercesora, la intercesión hace que tú ores por otro. Pero la oración, yo necesito del Señor. Es verdad, yo le agradezco a mis hermanos, le agradezco que oren por mí, es verdad, se lo agradezco y sé que están orando por mí. Pero yo también, Dios quiere que yo también eleve mi voz y ore por mí, por mi necesidad, diciéndole: Señor, sé propicio de mí, como decía aquí, ¿cierto? El publicano, yo soy pecador, yo necesito de ti. Es verdad, esa persona igual necesita de ti y oramos por esa persona. Y gloria a Dios porque oramos por este y por el otro y por el otro. Pero también, Señor, acuérdate de mí, que yo necesito de ti. Y es bueno porque nos hacemos delante de Dios también. Lo hacemos con humildad, reconociendo que necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios, amén. Otra característica es el fervor. Buscar a Dios con todo el corazón. Deuteronomio 4:29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y el primer mandamiento que Jesús dijo también es parecido. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. O sea, el Señor sobre todas las cosas. Nosotros vamos a la oración, pero reconociendo que nosotros amamos al Señor sobre todas las cosas.
más que a todas las cosas que Él nos da. El Señor nos bendice, pero más que todo lo que Él nos pueda dar, oramos y llamamos lo que Él es como persona, como Él es como Dios. Ya vamos terminando. La última característica de la oración aquí es la perseverancia. No desmayar hasta recibir la respuesta definitiva de Dios. En Lucas 18, del 1 al 6, al 7, al 8, del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8 dice: también le refirió Jesús esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, ¿cierto?, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Al juez le estaba diciendo. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo entre sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, también Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nos habla de la constancia, de la perseverancia. Aquí, cierto, vemos esta actitud de la viuda y del juez. Ella quería que él le hiciera justicia. Era el juez y podía hacerlo, pero él no quería porque a él no le interesaba. Él era un hombre egoísta. Él no le interesaba, no tenía temor de Dios, y dice que tampoco respetaba a hombres, así que le daba lo mismo. Pero ¿qué fue? La insistencia de la viuda, la insistencia que ella iba a buscar su ayuda, a clamar, a tocarle, no sé, no dice tocarle la puerta, pero yo creo que ella le tocaba, le buscaba todos los días y le decía: oye, hazme justicia, hazme justicia. Entonces él de un momento dado dijo: bueno, le voy a hacer justicia para que ya no me agote la paciencia, porque al final me va a terminar agotando la paciencia. Y le hizo la justicia. Entonces, si un hombre malo, porque él que no respetaba, no temía a Dios, tampoco respetaba al hombre ni nada, no tenía respeto por nadie, y ese hombre le hizo justicia a la viuda, ¿cuánto más Dios a nosotros, cuando nosotros tocamos la puerta, ¿cierto?, del Señor, cuando nosotros vamos con nuestra oración y llamamos y le decimos: Señor, acuérdate de mí, Señor, aquí estoy. Entonces el Señor dice: realmente, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Cómo no nos va a responder el Señor? Si sabe que estamos clamando, si sabe que le estamos buscando, sabe que estamos buscando en perseverancia. Los obstáculos de la oración eficaz son nuestras actitudes carnales. Por ejemplo, la apatía, la pereza, el afán, la ansiedad, inmundicia, depresión, los rencores, la amargura y otras cosas. Por lo tanto, debemos crucificar toda nuestra carnalidad con el poder del Espíritu Santo que mora permanentemente en nosotros. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, del 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Gálatas 5, 22 y 23, 24 dicen: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el versículo 25 dice: y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuestra motivación correcta al orar debe ser disfrutar la persona de Dios, más que buscar la solución a nuestros problemas. Oramos por lo que Dios es, no por lo que Él nos da. Es decir, debemos orar por devoción, no por interés. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y todas estas cosas os serán añadidas en Mateo 6:33. Es decir, buscamos primeramente a Dios y su justicia y todo lo que necesitamos será añadido. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe, mira, Dios, Asu me está buscando a mí, primero que nada, y yo sé que tiene esta necesidad. Así que yo voy a suplir esta necesidad. O voy a suplir este deseo. A veces son cosas que nosotros ni imaginamos que Él puede obrar, porque nosotros, claro, están en nuestro corazón, pero muchas veces ni siquiera se las presentamos en oración, porque se nos pasa. De repente oramos, nos acordamos de este, y oramos por nosotros, pero cuando oramos por nosotros a veces se nos olvidan algunas cosas. Pero a Dios no se le olvida y el Señor tiene cuidado de nosotros. Así que esta es la palabra del Señor, vamos a orar. Amén. En este día vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, creyendo, ¿cierto? Ya tenemos las características que debemos tener para una oración eficaz. Amén. Y ahora que estamos nosotros en plan de oración, ¿cierto? A las 4 de la mañana, sí, pero ahí puntual está ahí para orar. Y damos gracias al Señor porque Dios está preparando lo que Dios quiere hacer en este pueblo, lo que Dios quiere hacer en este lugar. Y a través de la oración es lo principal, es lo mejor que podemos hacer. Y es algo que Dios nos está usando ya para lo que se viene. Así que le damos gracias al Señor por eso, porque hemos logrado ser perseverantes, aunque yo pensé que, a mí por lo menos pensé que me iba a costar más, pero desde el momento que nos dispusimos, el hecho que seamos más de uno es como que ya te anima, ¿cierto? Te anima y sabes que el otro está orando esa hora, entonces tú, aunque sea, te levantas y después no importa, te acuestas de nuevo, pero tienes ese tiempo de oración y ya ese tiempo el Señor lo fortalece y sabemos que no estamos solitos orando. Vamos a orar por esta palabra, amén, y vamos a